Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que bien. Vamos a hacer hoy un recorrido muy breve por los medios de comunicación del siglo XIX y siglo XX, ¿no? Los medios que fueron más trascendentes. Vamos a hacer un recorrido con un punteo casi de la trayectoria de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, en principio vamos a decir, cuando hablamos de medios de comunicación, no vamos a pensar en un puente entre quien emite un mensaje y quienes lo reciben. Esos serían los medios de comunicación. Todo puente que hace que la palabra se disperse de un centro hacia el resto de la comunidad. Bueno, en principio vamos a hablar de diferentes tipos de medios de comunicación a través de la historia. Vamos a hablar de la palabra en un comienzo, la palabra que está muy asociada a la memoria, al ritmo y la métrica, ¿no? La repetición sostiene la información constante. Estamos hablando de una etapa previa a la escritura, ¿no? Entonces la oralidad era muy destacada y se necesitaba repetir constantemente para poder fijar la información. Todas las culturas y demás tienen ciertos juegos de palabras con el lenguaje que hacen que la oralidad se sostenga, ¿no? Acá, no sé, vemos juegos como por ejemplo el de la buena pipa, ¿no? ¿Querés que juguemos al juego de la buena pipa? Pero si yo te dije que juguemos a la buena... Bueno, son quizás para niños y demás, pero en todas las comunidades han existido. En España había también algún refrán que decía algo así como que un rey tenía 3 hijas, las tapó en 3 vasijas, las tapó con pez. ¿Querés que te lo cuente otra vez? Eran como juegos de oralidad para sostener el lenguaje y sostener cierta información, ¿no? En Estados Unidos eran muy famosos los lame rings, ¿no? Que eran poemas de 3 versos con picardía, con un poco de grosería, con un poco de doble sentido y demás, que se repetían y eran muy graciosos en esa época. Bueno, todas las culturas y todas las sociedades han tenido esos juegos de palabras constantes. Bueno, ahí vemos el puente vinculado a la oralidad. En cuanto a la escritura, bueno, aquí el habla se separa de la memoria, ¿no? Ya no se necesita la repetición constante como en el estadio anterior. Y el conocimiento empieza a ser archivado de alguna forma a través de la memoria. En el siglo XV va a aparecer algo que después lo vamos a destacar un poco más, como va a ser el surgimiento de la imprenta, que estandarizó de alguna manera el conocimiento, ¿no? Y dijo, bueno, este conocimiento es el que vale en tanto a mapas, en tanto a diccionarios, en tanto a reglas y demás, ¿no? Fue el invento más importante en el siglo XV, el de la imprenta, el que marcó un antes y un después en cuanto a la estandarización de la información, qué era lo que era importante y qué era descartable. Después ya en el siglo XX tenemos los medios electrónicos, ¿no? Los medios electrónicos muy vinculados a la comunicación de masas, que ya lo hemos estudiado en otro video, ¿no? Muy relacionado también con las sociedades urbanas, ¿no? Las grandes urbes, ya no las pequeñas ciudades, ni las aldeas, ni los pueblos, ya las grandes urbes, los grandes movimientos migratorios, una comunicación impersonal y anónima, ¿no? En donde se distribuía de una forma unidireccional desde un centro hacia la periferia y no permitía en ese momento ningún tipo de réplica. También había una estandarización del mensaje. Al ser tan heterogéneos quienes recibían la información, se necesitaba mandar un mensaje único, más o menos acomodadito, que englobe a todos para que todos queden conformes con dicho mensaje, ¿no? Había un destinatario muy heterogéneo que entonces la comunicación de masa trataba de homogeneizarlo, de hacerlo uno solo a través de su mensaje, ¿no? Recordemos también que esto lo hacía más barata la producción, porque era como que se repetía más o menos siempre igual, y al repetirse siempre igual se hacía como más fácil y de alguna forma se obtenían mejores beneficios más rápidos, no había que investigar, no había que producir cosas diferentes, ya estaba todo más o menos organizado como tenían que ser, por ejemplo, no sé, las series, ¿no? En donde en una serie aparecía la presentación de los personajes, en otra serie viajaban al pasado, en otra serie uno perdía la memoria, estaba todo organizadito de alguna forma en esta sociedad de masa, ¿no? Recuerden la industria cultural y demás que hemos estudiado en otros videos. El término masa en sí tiene una connotación negativa, ¿no? Pensemos en masa
cuando es una sociedad que no, un grupo de personas que no puede razonar, ¿no? Que está lejos del análisis intelectual y demás, sino que actúa por conjunto. De hecho, por ejemplo, vemos cuando hay algún episodio de violencia y demás, en un estadio de fútbol se habla de la masa, ¿no? Que la masa hace cosas que los individuos separados en sí no harían, ¿no? Entonces tiene una connotación negativa. De hecho, por ejemplo, en el cine de Hollywood, cuando muestran al ejército, a los ejércitos en los conflictos bélicos y demás, las películas donde muestran los ejércitos nazis, los ejércitos soviéticos y demás, los muestran como una masa uniforme que no puede pensar, todos iguales, todos vestidos de la misma manera, grises y demás. Bueno, esa es más o menos la connotación negativa que le damos a este término de masas cuando hablamos en medios de comunicación. Bueno, en cuanto al desarrollo de los libros, ¿no? Los libros que vemos muy popularizados y demás, también han sido siglos de desarrollo, ¿no? Arrancando antes de Cristo, ¿no? Civilizaciones sumerias con la piedra caliza, en el barro cocido, trataban de escribir un poco para que quede de alguna forma lo que narraban, en la madera. Los egipcios en los papiros, recuerdan los papiros que alguna vez habrán visto en alguna película, en algún documental, ¿no? Ahí trataban de dejar escrito sus saberes y demás. Los chinos en las sedas, ¿no? Trataban también de dejar su cultura ahí. Pero bueno, siglos después, a través de los escribas, ¿no? Quienes repetían y escribían y copiaban libro por libro. Hay una película muy buena, El hombre de la rosa, de Humberto Eco, donde se ve el trabajo en los monjes, ¿no? De decenas y decenas de monjes copiando un libro atrás de otro. En ese momento el saber estaba puesto en la religión, ¿no? Eran quienes tenían el saber, quienes podían reproducir los libros. Pero bueno, ya lo hablamos hace un ratito, va a ser más o menos en 1450, cuando un alemán, después de muchas pruebas y demás, acá me parece que me falta una G, Gutenberg, va a ser Gutenberg quien produce a través de 2 capas, de 2 prensas, lo que se va a llamar la imprenta, ¿no? Y eso va a revolucionar